inclinar nuestros rostros, cerramos nuestros ojos. Eso. Y le vamos a pedirle todo a Dios, ¿vale? Señor. Y yo quisiera decirle a los dos candidatos, al José y al Juan José, que Venga, pueda orar. venga. Quiero adorarte y glorificarte, Señor. Padre, como nos pediste y rogarte, Señor, por la Teresa, mi hermana, Dios mío. Padre, venimos delante de ti, Señor, pidiéndote, En el nombre de rogándote por esa mujer, Dios mío. Padre, tú la conoces, tú conoces su necesidad, tú sabes por dónde está pasando, Señor. Padre, te pedimos todos juntos, Señor, que pueda extender tu mano, Dios mío, en esta noche, aliviar su corazón, Señor. Padre, por favor, te lo supliquemos, de aquí pedir sino a ti. Padre, por favor, extiende tu mano, Señor. Padre, tócala, Señor. Quita toda angustia ahora en el nombre de Jesús. Amén. Qué bueno. Padre, me quiero unir yo también a la oración de mis hermanos. Padre, que tú vayas derramando de tu gloria, Señor. Oh, Padre, quiero decir amén a la oración que ha hecho el José, Dios mío, tu siervo. Padre, que tú vayas derramando de tu poder, Señor, que tú vayas poniendo tu bálsamo. Padre, transmite la palabra en el nombre de Jesús. Señor, aparta en el nombre de Cristo, te lo suplico. Todo malestar, toda angustia. Padre, te lo suplico, Papa, por favor. Señor, que tú sigas derramando gloria en ella. Hoy te lo suplico en el nombre de Jesús. Te amo, Jehová. Perdonar si no estoy mucho y con vosotros. Juanjo, puedes seguir orando sin tope. Por favor, estoy conduciendo aquí en el coche y así allá de aquí un par de segundos tiene la casa. Bien, vamos a orar pues, venga. Dios de la gloria, Padre de la misericordia, Señor. Venimos una vez más, Señor, delante de tu divina presencia, Jesús. Señor, queremos pedirte y rogarte, Dios mío, Señor, por esta joven, Padre. Señor, te pedimos y te rogamos en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Padre, que tú pongas tus manos santas sobre ella, Señor. Padre, sea un testimonio vivo para tu gloria, Señor. Padre, en esta noche, Dios mío, Señor eterno, Dios del cielo, Señor, a cuánto te quiero presentar el tío Luis, Señor, el cual va a exponer, Dios mío, tu palabra, Padre Santo. Señor, quiero pedirte y rogarte en esta noche, Padre, que tú lo tomes entre tus manos, Señor, papá. Señor, te pido y te ruego, Padre Santo, que tú lo unjas de una manera especial, Señor. Gracias por todo, Señor, Padre eterno. Señor, a cuánto quiero presentarte mis hermanos que se van a conectar, Señor. Padre, te pido y te ruego que en esta noche sea una noche de bendición, Señor. Que sea una noche de edificación para nuestra vida. Gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Buenas noches a todos, que Dios os bendiga. Como lo veis, una vez de más, en esta tarde tenemos nuestro hermano, el tío Luis, con nosotros. Y una vez más vamos a disfrutar en la palabra, en los enseñamientos que Él nos trae. Y de verdad que eso para nuestra vida son alimentos, se benefic. Perdón si no sé mucho decirlo en español, pero lo a cual no solamente nos va a enseñar, pero también a poder racionar más la palabra y a entender cosas, claro, que somos jóvenes también en el ministerio y en el evangelio, y le damos gracias a Dios por los ancianos que Dios pone al lado nuestro para aclararnos sobre los puntos y traer unas maravillas que ellos han recibido. Yo lo que voy a hacer ahora, me voy a apartar y voy a dejar a los hermanos que vayan ministrando, los candidatos que tonen una alabanza, dos alabanzas, lo que sea, y luego, pastor, tío Luis, libre total, como siempre. Bueno, ya empezamos, ¿no?
Casaca, hermano José, ¿empezamos ya? Sí, mi hermano, claro que sí, tío Luis. Sí. Vale, hermano, que Dios os bendiga muchísimo. Bueno, me parece que hoy es el tercero o el cuarto. ¿Cuál es? Tercero, ¿no? El tercero, sí. Hablemos primero la aleluya, persistencia del verbo, Eso. la deidad del verbo, y hoy vamos a hablar de la encarnación del verbo. Muy bien. Cuando hablamos del verbo es de Dios, de la segunda persona de la Trinidad. Ya sabéis que hay 3 personas en la Trinidad, o sea, tenemos un Dios tripersonal, ¿vale? Padre, Hijo y Espíritu Santo, 3 personas con la misma esencia, sustancia y naturaleza. 3 personas que tienen el mismo espíritu, ¿habéis oído bien? El mismo espíritu, la misma naturaleza, aleluya, y la misma sustancia. Entonces, esto es lo que vamos a enseñar ahora de la encarnación del verbo, ¿vale? Cómo Dios se hizo hombre. Para los judaizantes decir cómo Dios se hizo hombre, pues es una aberración para ellos, porque coger el texto mal interpretado cuando dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, pero no te está hablando que Dios nunca se puede hacer hombre. Originalmente está diciendo que Dios no es como el hombre, es una comparación, que Dios no es como el hombre que puede mentir, o el hijo del hombre que se puede arrepentir, ¿vale? Dios lo que cumple o lo que promete lo cumple. Aleluya. Amén. Por tanto, Dios nunca se arrepiente de todo lo que Él hace. Aleluya. Por eso vamos a empezar, hermano, con el texto más grandioso, y eso no podemos salir del Evangelio de Juan, porque el Evangelio de Juan es un evangelio doctrinal. Aleluya. Y hemos dicho que en el versículo 1.1, que hemos dado los 2 temas, la persistencia del verbo, que es, en el principio era el verbo era con Dios, que eso es la coexistencia del verbo, y el verbo era Dios. Y lo hablemos la semana pasada acerca de la deidad del verbo, ¿no? Que Dios era el verbo. Pero vamos ahora al 14, cuando dice, y aquel verbo, el que era Dios, el que era persistente, aleluya, el que coexistía con el Padre, aleluya, porque el verbo era con Dios, cara a Dios, frente a Dios, igual a Dios. Aquí en el versículo 14 nos enseña la Biblia cuando dice, y aquel verbo fue hecho carne, fue hecho hombre, es el texto, ¿vale? Fue hecho hombre, y habitó entre nosotros. Eso de la palabra habitar, en su texto y en su contexto, significa tabernaculizó, quiere decir, puso su tabernáculo. Si en el Antiguo Testamento estaba el tabernáculo en el desierto, y la gloria, la sequiná de Dios, la gloria visible de Dios, descendía sobre el tabernáculo, y la gloria de Dios estaba ya, aquí lo hace personalmente. Quiere decir, en este día, que puso su tabernáculo verdadero en esa humanidad. O sea, esa humanidad fue su tabernáculo. Aleluya. Su sequinat, tabernaculizó, puso su tienda con las tiendas de nosotros también, o se hizo semejante a nosotros. Por eso ese texto es la encarnación del verbo, y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Y qué vimos? La gloria del unigénito Hijo del Padre, la gloria del unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén, gloria al Señor. O sea, vimos a Dios verdaderamente. Por tanto, hermano, cuando hablamos de la encarnación del verbo, también nos dice la Biblia que grande, eso se llama, está en Timoteo 3:15, grande e indiscutible es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Por tanto, cuando hablamos de esa encarnación, hablamos de un imposible para la mente humana, claro. ¿Habéis oído bien? Cuando hablamos de la encarnación del verbo, que Dios se hizo hombre, lo hablamos de un imposible. ¿Por qué es un imposible? Porque para una mente finita no podemos canalizar tanta fuerza de gloria en que Dios se haga hombre. Claro,
La pregunta es, ¿podríamos meter el océano en este vaso de agua? Ustedes me dirían que no, ¿verdad? Casaca, José, Eduardo. Claro. Diríamos que no. Claro que no. Es más imposible que Dios se haga hombre. Pues ya. Aún podría caber el océano en el vaso y es aún más imposible que Dios se haga hombre. Claro, porque el vasto mar que tenemos al lado, o vosotros estáis a la parte del mar Mediterráneo, meterlo en un vaso de agua es imposible para la mente humana. Pero es que Dios es más grande que el mar. Amén. Significa que en su omnipresencia, por inmensidad y por inmanencia, ¿qué es la palabra inmensidad? No sé si alguna vez lo habéis aprendido, qué es la palabra inmensidad. La palabra inmensidad de Dios significa que Él es omnipresente por inmensidad. Vamos a ver lo que es la inmensidad de Dios, ¿vale? Mira, ustedes saben que nuestro sistema solar, Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón, que es nuestro sistema solar donde nosotros habitamos, 9 planetas, con el astro Sol en el medio y dando vueltas como un tío vivo, los 9 planetas, la distancia que hay entre Mercurio y Plutón mide la friolera de kilómetros de 50.000 años luz. Ustedes saben cómo se llama porque en el universo se mide los kilómetros por luz. La luz corre a 300.000 kilómetros por segundo. O sea, en un ya te da las 6 vueltas al planeta, que nuestra circunferencia del planeta mide 50.000 kilómetros. Pues bueno, en un segundo da 6 vueltas. Quiero que lo metáis donde yo os estoy diciendo. Pues ahora multiplica segundo a segundo durante 50.000 años. ¿Lo habéis oído ahora? Y habrás alcanzado la distancia de nuestro planeta, de nuestro sistema solar, que como un tío vivo está dando vueltas alrededor del Sol a más de 100.000 kilómetros hora. Eso es lo que es nuestro sistema solar, para que vean. Se ha hecho una foto del telescopio Hubble que tenemos y se han podido hacer la foto y captar 20 galaxias como la nuestra. 20 galaxias como la nuestra. El Dios que tú tienes, hermano Luardo, Juan José, Casaca, Joseph, es tan grande, tan grande, tan grande, que Él no vive en el universo. El universo vive dentro de Él. Es más grande que el propio universo, se desborda en el universo. De tal manera que el cielo es su trono y la tierra el estrado de sus pies. Y ahora dice que los cielos de los cielos de los cielos no pueden contener su gloria. El universo no le puede contener, se desborda en el universo. Eso se llama que Dios habita en cada centímetro del universo, eso se llama inmanencia, con la persona y la grandeza de lo que es Dios. ¿Lo habéis entendido ahora? Este Dios tan majestuoso, tan infinito, la palabra infinito significa que no hay universo que lo sujete, ni tiempo que lo acorte. Quiere decir que el futuro para Dios es como un pasado y el pasado como un eterno presente. Porque el tiempo Él no lo custodia, es el que manda el tiempo a hacer. Él es eterno. Por tanto, si nadie lo puede contener, esa es la grandeza de la inmensidad y por inmanencia. Por tanto, no hay centímetro en el universo que Él no esté. ¿Habéis oído bien esto? Y ahora Pablo se pega golpetazos contra la pared diciendo: grande e indiscutible y misterioso es el misterio de la piedad.
Dios fue manifestado en carne. No hay entendimiento que pueda entender cómo este Dios tan majestuoso, sublime y eterno entre en la matriz de una mujer y en el óvulo de 1,5 milímetros. Lo que es imposible para el hombre fue posible por Dios. ¿Habéis oído bien? Este Dios tan majestuoso entró en la matriz de una mujer llamada María y en el óvulo de 1,5 milímetros que mide, y en el mismo instante que fue concebido pudo llamarse Emmanuel, Dios con nosotros. Por eso las Santas Escrituras, en Lucas 1:35, el que tenga Biblia lo puede leer, dice: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Han llegado muchos a equivocarse en este tema y dicen que el Espíritu Santo es el que engendró a Cristo. Falso. No fue el Espíritu Santo. Lean el texto bíblico y dice: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo, el Padre, te cubrirá con su sombra, y lo santo que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. Por tanto, el que engendró a Cristo en la matriz de María fue el Padre con la intervención del Espíritu Santo, porque cuando Dios hace las cosas, las hace en Trinidad, ¿lo sabíais? No son independientes la persona de una de la otra, sino que todo lo que hacen lo hacen en unidad. Imagínate ahora que yo, el José, el casaca se va a casar y ahora vamos donde él a su casa y se va a vestir, ¿sí o no? Se va a vestir, le ponemos el traje, los dos estamos ayudando a ese tercero que es el casaca, estamos poniendo el traje, los pantalones, los zapatos, los anillos, se va a casar. Es verdad que los tres estamos participando de la vestimenta del casaca para casarse, pero solo el casaca se queda vestido. Los tres participaron de la encarnación del Verbo, pero uno es el que se humanizó, el Verbo eterno. Y aquel Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, se hizo hombre. La palabra carne aquí es sal, se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y vimos la gloria del unigénito Hijo del Padre. La palabra unigénito en el griego es monogenes, hijo unigénito. ¿Lo habéis entendido? Por tanto, en aquella matriz de aquella mujer se encarnó el Verbo y se autolimitó durante 9 meses como todos nosotros, porque Cristo no saltó el vallado, no poseyó a nadie, sino que fue engendrado. Por eso, ¿por qué? Porque el texto bíblico lo enseñaba. ¿Os acordáis, hermano, en Génesis cuando dice: pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la mujer, habrá alguien que te pise la cabeza y tú le morderás en el calcañar? El calcañar en el griego significa el talón, nuestro talón. Cuando usted está pisando, Juan José, ¿con qué pisas? Con el talón. La parte más baja de un hombre, ¿qué es? El talón con que pisas. La parte más baja de Cristo era su humanidad. Lo demás era todo más grande. Con esa humanidad, Cristo venció al pecado, al infierno y a todos los demonios. Amén. Génesis 3:15. Por tanto, tenemos que decir que tenía que ser nacido de mujer, como dice también Gálatas 4:4, en el tiempo cumplido, Dios enviando a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Por tanto, tenemos que decir
que Jesús tenía que ser engendrado y nacido de mujer. No poseyó a nadie. No vino en el bautismo, como hay una falsa doctrina, y estuvo sobre Jesús y en la cruz del Calvario se marchó. Eso es falsísimo, hermanos, muy falso. Él se hizo como todos nosotros. Él no entró por el vallado, él entró por la puerta de todos los hombres, nacido de mujer. Por tanto, tenemos que decir que esa es la encarnación del Verbo, la parte más profunda que hay en la cristología. ¿Pero qué se engendró? No fue la naturaleza. ¿Habéis oído bien? Esto es la unión hipostática. No fue la naturaleza la que se engendró, fue la persona del Verbo. Por eso dice la Biblia, aquel Verbo que era Dios, se encarnó, tomó forma humana, carnal. No fue la naturaleza, fue la segunda persona de la Trinidad quien asumió una naturaleza humana. Esa naturaleza humana, de alguna manera, fue entretejida. No sé si sabréis, hermano, lo que es eso. O sea, que Cristo no se vistió de humanidad. José, Eduardo, Cristo no se vistió de humanidad, sino que se revistió de humanidad. Y eso tiene más profundidad. Cuando decimos que se revistió de humanidad, estamos diciendo que yo ahora, por ejemplo, marcharía donde una señora y le diría que sabe hacer punto y le diría al jersey, no quiero que me haga un jersey y luego me lo ponga, no. Quiero que hagas un jersey en mi propia piel, que se entreteja en mi propia piel. Entonces ya no he sido vestido, sino que he sido revestido, porque ese punto, esa lana, es parte de lo que soy yo. Eso es lo que pasó. Cristo se revistió de humanidad para que eternamente esa humanidad esté con Cristo, como suya propia. ¿Lo habéis entendido, hermanos? Por tanto, tenemos que decir que el gran misterio de la encarnación fue este. Aleluya, aleluya. Por tanto, hermanos, tenemos que ver siempre en la palabra del Señor. ¿Qué podemos decir en la kenosis? Que aquí también habla de la humanidad de Cristo. En la kenosis hablamos que dice en Filipenses capítulo 2, dice, me parece que es el 5-6, en todos haya el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, que siendo, la palabra siendo significa eternidad, siendo, no llega a ser, siendo en forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios como cosa que aferrarse, no se aferró a su forma de Dios, sino que despojándose, la palabra aquí despojándose, es que Cristo no se despojó de ninguno de sus atributos. ¿Habéis oído bien? Cristo no se despojó de ninguno de sus atributos, porque si Cristo, el Verbo eterno, se despoja de unos atributos de Él que son inherentes propios suyos, deja de ser Dios por haber un ataque frontal contra su inmutabilidad. Por tanto, la kenosis en su estado extremo es falsa, porque dicen ahí esos teólogos alemanes que sacaron la kenosis que era Dios menos algo, menos sus atributos de omnipresencia, omnisciencia. Pero no. Tenemos que decir que es mejor la tapeinosis, que es el Verbo eterno más humanidad. No era menos, era más humanidad. Agregó una naturaleza humana. Pero que agregó una naturaleza humana, tenemos que decir públicamente y con toda la fuerza de Dios, es que en él habitaba, Colosenses 2.8 o 2.9, en él habitaba corporalmente, humanamente, toda la plenitud de la deidad. ¿Ves? Entonces Cristo no se despojó de sus atributos. En él habitaba corporalmente, tangiblemente, humanamente, toda la plenitud de la deidad. Por tanto, en Cristo no había ni más ni menos. Era todo Dios
y era todo hombre. Tenía una naturaleza que era Dios con nosotros, su naturaleza divina, pero tenía esa humanidad que era semejante a nosotros. No dice igual, dice semejante. ¿Por qué dice que es semejante? Porque la palabra semejante es que tiene cualidades de hombre, pero no es igual al hombre. Por ejemplo, os voy a enseñar por qué Cristo no es igual. Si tú lees el texto bíblico aquí en la Kenosis, es que dice, siendo forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios, sino que se despojó tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres. ¿Ves? Era igual a Dios, igual al Padre, semejante a nosotros. La palabra semejante es que tiene cualidades de hombre, pero no es igual. ¿Y por qué no es igual? Os lo voy a enseñar. Primeramente, no es igual porque Adán es persona humana, ¿sí o no, hermanos? Jesús es persona divina. Es persona divina porque viene del cielo, esa segunda persona de la Trinidad. Por tanto, ya no es igual, es semejante. Adán es de este mundo, ¿sí o no? Jesús viene del cielo. Ya no es igual, es semejante. Adán es alma viviente, como dice Corintios. Cristo es espíritu que vivifica. Qué bueno, ¿verdad? Y cuarto, Adán era sin pecado, pero pecable. Todos nosotros siempre pecables. Porque si no pecamos por hecho, pecamos por ignorancia, por pensamiento o por omisión. Pero siempre estamos pecando. Pero es que Cristo es completamente impecable. ¿Entendéis ahora? Por tanto, tenemos que decir que Cristo es semejante a nosotros, igual a Dios. Eso es lo que está diciendo el texto bíblico. Por tanto, dice la Biblia que en todos haya el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, que siendo forma de Dios no estimó a ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó. ¿De qué se despojó? Ahí está el ti de toda la cuestión. Cristo se despojó de su posición de adoración, de grandeza, donde los ángeles le adoraban, donde toda la corte celestial le daba la gloria. De eso se despojó, de su posición. Cristo no se despojó de la realidad de su divinidad, sino de la gloria mordiente de adoración que en él había. Para que ustedes entiendan, Cristo cubrió toda la plenitud de la deidad en las paredes opacas de su humanidad. ¿Lo habéis entendido? Lo cubrió. Fue un manto su propia humanidad, donde en él habitaba dentro toda la plenitud de la deidad. Eso se le llama, se anonadó, se humilló, se anonadó. Por eso hemos dicho que en él habitaba dentro de esa humanidad, de las paredes opacas de su humanidad, toda la plenitud de la deidad. Ahí está. Por tanto, no se despojó de ninguno de sus atributos. Como hombre, no se humilló, ¿lo sabíais? Como hombre se autolimitó. Como siervo se humilló. Ahí sí. Jesús, el tomar una condición humana, no lo humilla, lo engrandece. Por eso que aprenda la gente. Para Jesús tener una humanidad no era humillante. Era ser autolimitado. Porque se autolimita. Pero como siervo se humilla. Por tanto, la humillación de Cristo no fue ser hombre, fue ser siervo. El que mandaba, ahora obedece. He venido a hacer tu voluntad. Fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por tanto, en Cristo ser hombre no es humillante. Porque si para Cristo ser hombre sería humillante, en el cielo ahora estaría humillado. Porque Jesús es verdaderamente hombre también. Y siempre será hombre. Y Dios a la vez.
Pero no, dice el texto bíblico, lo pueden leer, me parece que está en el capítulo 8 de esos Salmos, que es el hombre para que te acuerdes de él y el hijo del hombre para que lo visites. Lo has hecho un poquito menor que los ángeles, pero lo has coronado de gloria. Por tanto, el hombre es la corona de la creación y Dios toma la condición humana para engrandecer lo que es el hombre. Porque no sujetó el tiempo postero a los ángeles, sino al hombre. ¡Aleluya! Porque el hombre es la corona de la creación. Por tanto, para Cristo, para el Verbo eterno, ser hombre no es humillante. Es autolimitado, pero no es humillante. Como siervo sí, porque viene a obedecer. Viene a ser siervo. Viene a ser, en el griego, el doulos, el siervo de Dios. Porque el Verbo eterno siempre ha mandado. Aleluya. Y ahora obedece. ¿Hasta dónde obedece? Hasta la muerte y muerte de cruz. Es nuestro representante legal, como humano. Por tanto, tenemos que decir en esta buena noche de tanta gloria que hay, hermano, es que ahí está la encarnación y la kenosis con la tapeignosis. Por tanto, en Jesús vemos a Dios más humanidad. Ahí está, hermanos. Por eso dice la Biblia que se humilló hasta lo sumo. Como Dios no puede humillarse, pero como hombre sí. Se humilló hasta lo sumo. Aleluya. Por lo cual Dios le dio, el Padre le dio, un nombre sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesucristo, esa persona divina humana, se doble todas las rodillas del cielo, de la tierra y aun los que están debajo de la tierra, y confiesen que Jesucristo es el Señor, el Adonai, para gloria del Dios Padre. ¡Aleluya! Porque como Dios no puede tener más gloria, pero sí como hombre. Eso ensalza a Dios, porque Cristo fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Fue la humillación de Cristo, para ganarnos a nosotros y romper a aquel que tenía el imperio de la muerte, y esto es al diablo, que nos llevaba a servidumbre por el temor de la muerte. Pero gracias a Dios que nos ha liberado del poder y de las cadenas de la muerte, de tal manera que ahora el cristiano ya no muere, duerme para despertar en la eternidad. Duerme en cuanto a la carne, en cuanto a la materia, pero el alma y el espíritu ya están en el cielo. Gloria a Dios. Por tanto, hermano, esa es la encarnación, la kenosis y la tapeignosis, hermano. Dios se hizo hombre. Es un imposible para una mente, pero es un posible para Dios. Por tanto, tenemos que decir que Jesús es tan Dios, tan Dios, tan Dios como el Padre y el Espíritu Santo, y tan humano como tú. Vuelvo a repetirlo. Jesús es tan Dios, tan Dios, tan Dios como el Padre y el Espíritu Santo, y tan humano como tú. Por tanto, tenemos que decir que Jesús asumió una naturaleza humana como lo estamos viendo. Esa naturaleza humana no era personal, porque en Jesús no hay dos personas. No. Tampoco es impersonal, como una camisa que se quita y se pone. Falsísimo. Esa naturaleza era impersonal. Es como que este vaso de agua lo pongo en la mesa. Lo pongo en la mesa. ¿Qué me está enseñando esto? Que esa naturaleza humana asumida, engendrada por el poder del Espíritu Santo y el Padre, y que soportó 9 meses en la matriz de esa mujer y nació como todo hombre, esa humanidad es impersonal. Significa que está metida esa naturaleza dentro del mismo núcleo de la misma persona del Verbo. Por tanto, está en el mismo núcleo de la persona del Verbo. Por tanto, Jesús ahora tiene 2 naturalezas. Es verdaderamente Dios y es verdaderamente hombre.
Pero quiero decirles una gran verdad de la unión hipostática. Ni lo humano se divinizó, ni lo divino se humanizó. Vuelvo a repetirlo. Ni lo divino se humanizó, ni lo humano se divinizó. Esas naturalezas están completamente separadas, pero están metidas las dos en el mismo núcleo de la persona. Por tanto, están completamente separadas porque cada naturaleza tiene sus propias propiedades. Él es divino, pero esa naturaleza no comparte la divinidad, ni esa divinidad comparte la humanidad, sino que están completamente separadas. ¡Aleluya! Pero están metidas dentro del mismo núcleo de la persona. Por tanto, Jesús tiene dos naturalezas. Aquí está la unión hipostática. Casaca, aprende. Es dos dedos metidos en la misma mano. Dos dedos hipostáticamente metidas en la palma de la mano. Pues aquí están las dos naturalezas metidas dentro del mismo núcleo de la misma persona del verbo. Eso se llama hipostasis. Aleluya. Y la palabra hipostasis significa originalmente sustancias. Significa que las dos sustancias, lo divino y lo humano, imagínate que ahora echamos este medio vaso de agua con medio vaso de aceite y lo pones en una botella y ahora lo mezclas. ¿Y qué te pasa? Que parece ser así, pues que se ha mezclado, pero a los 10 minutos el aceite queda arriba y el agua queda abajo. O sea, el agua queda abajo y el aceite queda arriba. ¿Qué significa esto? Que las sustancias se unen pero no se mezclan. De la misma manera que el aceite y el agua no se pueden mezclar. Son dos sustancias, hipostasis, unidas dentro de la persona del verbo, pero que no se pueden mezclar. Por tanto, tenemos que decir que dentro de esa botella, el contenido, dos naturalezas. El continente, la persona del verbo. ¿Qué les parece? El ejemplo. Esa es la unión hipostática. Dos sustancias, contenido, continente, la persona del verbo, la botella. Por tanto, dentro de la persona del verbo están las dos naturalezas, que no se pueden mezclar, pero que están metidas dentro del mismo núcleo de la persona. Por tanto, tenemos que enseñar hoy que esa naturaleza no le hace a Jesús de menos, sino que glorifica a Dios. Aleluya. ¿Qué puedo decir, hermano, de esto tan importante y tan maravilloso que deben de entender? Que esa naturaleza es impersonal. Por tanto, esa naturaleza convivirá con el verbo eternamente para siempre. Porque si el sacrificio es eterno, también su humanidad es eterna. Eterna tuvo un principio, pero convivirá en la eternidad con el verbo eterno. No sé si van entendiendo. Porque Cristo es, como humano, sacerdote del Dios Altísimo. Como Dios no puede ser sacerdote, pero como hombre sí puede ser sacerdote. Por tanto, dice que él es sacerdote según el orden de Melquisedec, con juramento santo. Y si la palabra de Dios es eterna, ¿qué no será su juramento? Porque el Padre juró por sí mismo diciendo, tú eres sacerdote según el orden de Melquisedec. Por tanto, tenemos un sacerdocio que es para siempre. Esa humanidad convivirá con el verbo eternamente y para siempre en ese cuerpo glorificado que nos enseña a nosotros, y él transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya en su resurrección. ¿Vale? Si nosotros vamos a ser semejantes a Cristo en el cuerpo glorificado, ese cuerpo glorificado convivirá con el verbo eterno eternamente y para siempre, y nosotros también estaremos con Cristo y seremos semejantes a Cristo. Amén. Por tanto, hermano, ahí está la encarnación. Les he enseñado para que ustedes lo entiendan bien de una forma muy sencilla,
pero que capten, hermano, lo que significa la encarnación del verbo, la unión hipostática, que son dos naturalezas en la misma persona del verbo. Hipostáticamente, como he dicho, dentro de la palma están los dos dedos y dentro del mismo núcleo de la persona están las dos naturalezas, también comparándolo. Aleluya, sempiterno significa su naturaleza humana que tuvo un principio, pero es para siempre, ¿vale? Eso es sempiterno. Sempiterno significa que tiene un principio, su humanidad es sempiterna, que tiene un empiece porque nació con esa humanidad, pero ya no tiene fin porque convivirá con el verbo eterno. Amén, gloria al Señor. Eso se llama sempiterno, significa que tuvo un principio, pero que no tiene final. Eso es lo que quiere decir. Por tanto, esa humanidad la veremos eternamente para siempre, porque es lo que veremos de Dios. Hay muchos que dicen, bueno, vamos a ver a Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Eso no te dice la Biblia. Vamos a ver lo visible de Dios, y lo visible de Dios es Cristo. Porque dijo Cristo, el que me ha visto, porque le dice Felipe, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dijo, tanto tiempo conmigo y todavía no me conoces, que el que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿No sabes que el Padre está en mí, yo estoy en el Padre? Y yo y el Padre uno somos. Y otro texto dice que Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Por tanto, lo que vamos a ver de Dios es lo visible de Dios. La revelación más grata y sublime de Dios es Cristo. El que me ve a mí, ve al Padre. No sabes que el Padre está en mí, yo estoy en el Padre, y yo y el Padre uno somos. Una misma esencia, sustancia, naturaleza, uno somos. Aleluya. Por tanto, tenemos que decir, hermano, en este día, que esa humanidad, he dicho que tendrá eternidad con nosotros, y que veremos a Dios por medio de esa humanidad. Ya que la Biblia también dice, para que veamos que no vamos a ver a Dios Padre o Dios Espíritu Santo porque tienen una forma invisible, y lo visible de Dios es Cristo, es que dice la Biblia, en Timoteo dice, el que habita en la luz inaccesible, el cual ningún hombre ha visto ni puede ver. Otro texto en Juan capítulo 1 y versículo 17-18 dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito que está en el seno del Padre, dentro del Padre, nos lo ha dado a mostrar. Ahí está, hermanos. Por tanto, tenemos que decir que no vamos a ver a Dios Padre o Dios Espíritu Santo porque tiene una forma invisible. Y lo visible de Dios es Cristo. Por eso que el que ve a Cristo ve al Padre y ve al Espíritu Santo, porque tiene la misma sustancia, esencia y naturaleza. No es ninguno más grande que el otro. Pero Dios se ha hecho hombre en la persona del Verbo y hemos visto a Dios. Por primera vez en la eternidad hemos visto a Dios en Cristo, hablando en garganta humana. ¡Oh, qué bueno! No se ha autorizado de ningún hombre. Hemos visto a Dios hablando en garganta humana, que es Cristo. Hemos visto a Dios abrazándolos con abrazo humano, Jesús. Hemos visto a Dios llorando con lágrimas humanas. Hemos visto a Dios sufriendo como humano. Ese es. Vimos la gloria del unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. Pero su humanidad nunca eclipsó la gloria que había dentro. ¡Oh, qué bueno! Más bien glorificó a Dios a través de esa humanidad. Y con esa humanidad fue la que marchó al sacrificio. Pero bueno, eso lo haremos otro día, hermanos. Solo estamos hablando de la encarnación del Verbo. Que Cristo, que el Verbo eterno se hizo hombre y habitó entre nosotros. Eso es lo que estamos dando hoy, hermano, de una forma muy resumida, para no seros cansos, porque tenemos hasta las 11 y vamos a dejar ya para que si hay alguna pregunta, hermano Casaca, José, Juan José, Eduardo, pues que pueda contestaros algo igual que no os habéis entendido, aunque lo he hecho muy sencillo, y muy pausible para que ustedes lo entiendan.
Es una de las doctrinas más difíciles y profundas que hay en la palabra de Dios. Que yo lo hago fácil, eso no quiere decir que es fácil, ¿eh? Es muy difícil, ¿vale? Y hay mucha falsa doctrina que se levantan en estos tiempos contradiciendo lo que yo digo. Lo que la Biblia dice, claro, porque lo que yo digo es lo que la Biblia dice. Aleluya. A mí me gusta ser muy bíblico y muy original. Adelante, hermanos. Casaca, José. Pues tío Vamos Luis, ahora ya. Dime, Juan José. ha sido para mí tan claro, de verdad, que tenía preguntas, pero ha sido tan magistral que ya creo que no tengo ninguna pregunta. Pero sí que quiero echar una, tío. A ver, ¿cómo se evita caer en errores como el nestorianismo, que divide a Cristo en dos personas, o el monofisismo, confundir las dos naturalezas? ¿Cómo haría yo para no caer en ese error? ¿Qué debo entender? Pues leer bien la Biblia en el contexto bíblico. A ver, Muy bien. cuando queremos juzgar, escuchadme bien, cuando queremos juzgar la Trinidad, la encarnación del Verbo, con una mente de lógica humana, metes la pata. Primeramente tenemos que entender acerca del monofisismo. Es que el hombre, tú, Juan José, o tú, Casaca, o cualquiera, tienes una persona y una naturaleza. ¿Sí o no? Entonces el monofisismo dijo que en Jesús solo había una sola persona y una sola naturaleza. No había dos naturalezas. Eso se llama monofisismo. Pero, siglos más adelante, queriendo quitar el monofisismo, entró el monotelismo. Y el monotelismo decía que en Jesús había una sola persona con dos naturalezas, ¿ves? Ya no es monofisismo, pero una sola voluntad. Eso se llama monotelismo. Es una falsa doctrina. Quería congraciarse para romper el monofisismo y entró el monotelismo. El monotelismo, hemos dicho que en Cristo hay una sola persona con dos naturalezas, pero una sola voluntad, porque piensan que la voluntad sale desde la persona. Y en cierta manera sí, pero no. Y ahora les voy a enseñar. Después, hermano, que se hizo el gran concilio, vieron que el monotelismo era una falsa doctrina. Lo estudiaron bien y podemos decir, hermanos, que en Cristo hay una sola persona sujeto de atribución con dos naturalezas y con dos voluntades. Eso se llama el dicotelismo, que es la doctrina más bíblica y mejor que hay en la cristología. Por tanto, lo estudiaron bien y como yo dije a un gran siervo de Dios que tenía la doctrina del monotelismo, dos naturalezas en una sola persona, que me está costando hielo y vinagre para enseñar a España esta doctrina del dicotelismo, y él me dijo, no, es que si en Cristo hay dos voluntades, es un esquizofrénico. Pero no es así, es un misterio. Pero es que la voluntad humana va dentro de la naturaleza. Las voluntades no van dentro de la persona, van dentro de las naturalezas. Por tanto, Jesús tiene una voluntad humana y una voluntad divina, pero quien la administra esas voluntades es la persona. Ahí sí. Por tanto, tenemos que decir que esa humanidad que ha asumido Cristo está constituida de espíritu, alma, cuerpo y voluntad que va dentro del alma. Vuelvo a repetirlo. Esa humanidad que he dicho que no era ni impersonal ni personal, sino que era impersonal, está constituida de espíritu, porque Cristo tuvo espíritu,
compugido en el Espíritu. Cristo entregó el Espíritu. Tiene cuerpo, materia. Tiene alma. Mi alma está triste hasta la muerte. Pero tiene voluntad, porque la voluntad va dentro del alma. Es una potencia de la naturaleza. Por tanto, en Cristo, al haber dos naturalezas, hay dos voluntades. Pero la voluntad humana asumida se subordina a la voluntad divina para hacer la obra del Todopoderoso. Por eso Cristo dice, por cuanto padeció, aprendió obediencia. Si solo Cristo tiene una sola voluntad, no aprende. Pero al haber dos voluntades, entonces experimenta en su humanidad todo lo que nosotros experimentamos menos el pecado. ¿Habéis entendido, hermanos? Al haber una segunda voluntad, por eso hay textos de sobra, diciendo, no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. He dicho antes que en la Trinidad hay una sola voluntad, no hay tres voluntades, hay una sola. ¿Pero por qué hay una sola? Porque la voluntad sale desde la naturaleza. ¿Cuántas naturalezas hay en la Trinidad? Una. Por tanto, hay una sola voluntad que la ministran las tres personas de la Trinidad. ¿Lo habéis entendido ahora? Al haber una naturaleza hay una sola voluntad que la ministran las tres personas de la Trinidad. En Cristo hay dos naturalezas con dos voluntades que la ministra la persona del Verbo. Por eso decía Cristo, no he venido a hacer la voluntad propia, humana, sino la voluntad del que me envió. Si la voluntad del Padre y del Hijo es la misma. Por tanto, al haber una segunda voluntad, entonces obedece, entonces aprende, entonces puede morir, entonces puede hacer todo con esa voluntad humana. ¿Me entienden? Por tanto, es claro, por eso en el Getsemaní dice, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad humana, sino la tuya. Aleluya. Y en esa voluntad hemos sido salvos. En el sometimiento, en la subordinación, en la obediencia, porque como Dios no puede obedecer, si hay una sola voluntad, eso entonces se contradicería la palabra. Pero al haber una segunda voluntad de la voluntad humana, entonces sí que puede aprender obediencia. La palabra no es aprender, sino experimentó la obediencia, porque intelectivamente él sabía lo que era la obediencia, pero no en la práctica. No sé si me entienden. Por tanto, Cristo vino aquí a experimentar todas nuestras debilidades, todas nuestras fraquezas, todas nuestras tentaciones. La pregunta sería, Juan José, ¿cómo Dios puede ser tentado? No. Dios no puede ser tentado. Pero al tomar esa voluntad humana y esa naturaleza humana, sí puede ser tentado y experimentar todas las tentaciones que nosotros tenemos, pero o excepto en el pecado. En nuestra traducción es pero sin pecado, en la traducción más exacta, excepto en el pecado en Hebreos. Lo dice la Biblia. No sé si lo has entendido. Por eso cae, porque quieren adaptar la encarnación del Verbo, la Trinidad, a la mentalidad y a la originalidad del hombre. Piensan que Dios es como el hombre, y no. Nosotros tenemos que siempre someternos a la santa palabra de Dios y hacer el texto con su contexto, porque un texto sin contexto es un pretexto, no sirve para nada. ¿Lo has entendido, Juan José? Amén, tío Luis, amén, amén. No sé si los hermanos No. tienen algunas preguntas más. No, yo soy, dice, muy bueno, Jesús es 3 en 1. No. La Trinidad es 3 personas en una sola naturaleza, Dios mismo. Tenemos un Dios tripersonal, pero no Jesús. En Jesús no hay 3 en 1. Perdona, yo soy. No, hermanos. En Cristo hay 2 naturalezas en una sola persona, eso sí. Adelante, hermanos. ¿Te has quedado satisfecho, Juan José? Tío, como siempre, usted siempre lo hace magistralmente y la verdad... Lo hago muy satisfecho. sencillo para que lo entendáis, hermano, de verdad. Ojalá Muy podría ser claro. más sencillo y lo entenderíais mejor. Pero Lo es he que no hay tenido muy más, claro, es que tío. es así.
Amén. Venga, hermano, échale otra pregunta más al tío Luis. Sí, la espada del Espíritu. Hay una pregunta ahí, ¿vale? Dice, ¿qué quiere decir Jesús en Juan 17:21 que está hablando acerca de la unidad de esencia, de sustancia? Jesús está haciendo una oración, ¿vale? Y la oración que está diciendo es, demanda de la Iglesia que sean uno, como yo y tú, Padre mío, somos uno. Tú en mí, yo en ti. Sean uno en nosotros. Porque lo más grande de una iglesia es su unidad. Mirad, hermanos, os voy a decir una gran verdad. Nunca la iglesia ha sido derrotada o destruida por las persecuciones que ha podido tener a lo largo de la historia. Nadie ha podido destruir a la iglesia por medio de persecuciones. Nunca. Pero sí puede ser destruida por las enemistades que pueda haber dentro de la iglesia. Si usted no guarda la unidad del Espíritu, esa iglesia está bloqueada, está destruida. Son las enemistades, las contradicciones, las disensiones, lo que pueden romper una iglesia. Por eso Jesús clamaba al Padre para que sean uno, como yo y tú, Padre mío, somos unos. O sea, que tengamos la misma esencia, la misma sustancia, la misma espiritualidad trinitaria, que hemos entrado dentro de espiritualidad trinitaria con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por eso dice, para que sean uno como yo y tú, Padre mío, somos uno. Sean uno en nosotros, quiere decir. Ahora te lo voy a enseñar bien, la espada del Espíritu. Si el venir a la iglesia es por causa de un familiar, dejó de ser una iglesia en ti para ser una reunión familiar. Si el venir a la iglesia es por tu amistad, dejó de ser iglesia para ti para ser una reunión social. Pero si Cristo es tu unidad, eso sí que es casa de Dios y puerta del cielo, y eso es la unidad que Dios quiere, eso es iglesia. La iglesia no es una organización, es un organismo. Eso es lo que significa espada del Espíritu. La iglesia es un organismo vivo, aleluya, con la cabeza que es Cristo, y nosotros el cuerpo místico de Cristo. Y dice que cada miembro, dice Efesios, recibe el crecimiento uniendo los unos a los otros, para recibir el crecimiento. Un organismo nunca se contradice, un organismo nunca se pega, siempre se protege, siempre se ayuda, siempre se engrandece, siempre se alimenta. Tiene frío, le pones un abrigo. ¿Por qué? Por la naturaleza propia que tienes. Te estoy haciendo una adaptación para que veas lo que es la iglesia, lo que la oración que quería decir, que la iglesia no es una organización, es un organismo, es el cuerpo místico de Cristo. Por tanto, no te pegas, tú, al revés, te proteges. Aleluya. Todos somos necesarios en la obra del Señor, ¿lo sabíais, hermano? Todos somos necesarios, pero no todos somos imprescindibles. Somos necesarios, pero no imprescindibles, porque puede decir el hermano Joseph, si yo me aparto, toda iglesia se hunde. No, igual va hasta mejor. ¿Me has entendido ahora? Entonces, hermano, la demanda de Dios es que sean uno, como yo y tú, Padre mío, somos uno. Tú en mí, yo en ti. Hemos entrado, hermano, en el movimiento, que es lo que quiere decir. Hemos entrado en el movimiento de pericoresis. No sé si sabrás lo que es eso. O de circunfixión. La pericoresis es el movimiento de la Trinidad en su unidad perfecta. Tú en mí, yo en ti. Por eso le dice Felipe, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dice, tanto tiempo conmigo y todavía no me conoces, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿No sabes que el Padre está en mí y yo estoy en el Padre, yo y el Padre uno somos?
cuando todos tenemos el mismo cometido, el mismo pensamiento y hemos entrado en la unidad trinitaria con la Trinidad, es entonces cuando guarda equilibrio y somos un organismo que se ayuda mutuamente según el crecimiento de cada miembro. Porque podrá decir al ojo, al pie, no te necesito, al dedo de gordo del pie. No te necesito. Tú estás tapado con un calcetín y con un zapato. Tú eres el menos visible. Y diría aquel dedo, pues es verdad, pero nunca te olvides que si el dedo gordo del pie desaparece, el cuerpo cae al suelo, porque el que guarda equilibrio en el cuerpo es el dedo gordo del pie. Todos somos necesarios, pero no imprescindibles. ¿Me entendéis? Por eso, hermano, ¿por qué necesitamos estas pestañas? O estas cejas, perdón. Porque Dios las ha puesto ahí, que las hermanas tanto se quitan. No. ¿Sabes para qué son estas cejas? Para que cuando el sudor venga de por aquí, sean surcos que marchen hacia los lados y no entren dentro del ojo. ¿Ustedes saben para qué son estas pestañas? Para que cuando el polvo sea fuerte, las pestañas sirvan de filtro para detener el polvo y no entre y te dañe las líneas de tus ojos. Todo es necesario, pero no imprescindible. Pero quiero decir una gran verdad, hermano. Quiero decir una gran verdad hacia vosotros. Cuando una célula del cuerpo se deforma, cuando una célula del cuerpo tiene un crecimiento deforme, entonces ya le hemos liado. ¿Sabe lo que significa eso? La célula deforme que empieza a contaminar. ¿Y sabes cómo se llama eso? Se llama cáncer. Cuando tú te deformas en la iglesia y quieres ser el protagonista y quieres ser el Omega One, el mejor, te estás deformando. En todos haya el mismo sentir, humildad, sencillez. No te deformes, porque el que no te coge, desparrama. ¡Guau! ¡Qué tremendo, hermanos! Hay que guardar equilibrio en la iglesia, hay que unirse con la iglesia. Si andáis en luz y en comunión, luz y comunión, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Por tanto, esa pregunta que me ha dicho la espada del Espíritu, está guardando el equilibrio de la unidad que hay entre Cristo y la Iglesia por el Espíritu Santo y por se le llama espiritualidad trinitaria. Hemos entrado en movimiento de la Trinidad. Somos colaboradores con el Espíritu Santo. Tenemos la unidad de la fe. Aleluya. A eso estás refiriéndose, para que sean uno, como yo y tú, Padre mío, somos uno. Tú en mí, yo en ti. Sean uno en nosotros. Dios te bendiga, Iván, hermano. Bendiciones. A ver, estaba contestando la pregunta y no estaba ya preguntando, hermano. Bueno, la pericóresis no, porque ahí no la sabía. No, Dios escoge y elige a todos. Lo que pasa es que todos, hermano, escuchen el llamado de Dios. Potencialmente Dios está llamando al mundo entero. Los que creen en Él entonces son escogidos en Cristo Jesús. No somos predestinados independientemente, sino predestinados en Cristo. Eso sí. No creemos en la predestinación. No es 3 en 1 en cuanto a Trinidad, pero no en cuanto a la persona del Verbo. 3 en 1 es 3 personas en una misma esencia, sustancia y naturaleza, que es un Dios tripersonal, en 3 personas, que se autorrevela en 3 personas. Yo soy. Estoy mirando para atrás, ¿eh? Perdón, pero la pregunta no iba por ahí, sino en qué seremos uno con Dios. No, hermanos, seremos uno con Cristo. Participaremos de la
dice que Él transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya en su resurrección, ¿vale? Seremos como Cristo, semejantes a Cristo. Es lo que quiero decirte. Pero seremos uno con Dios, hijo, por favor. Es la unidad de la fe. Eso es lo que quiere decir capítulo en la oración sacerdotal. No entiendo Miracule 21. Un cristiano puede coger un pastor. No lo entiendo, hermano. Sí, hombre, hay que preguntar sobre el tema que estamos hablando, ¿vale? No sobre otro tema, claro. ¿Qué me dices, Casaca? ¿Hay alguna pregunta? Pues no, tío. Ha sido muy, muy claro, la verdad, como siempre. La verdad, Es que, tío. a ver, aquí hay una pregunta de un hermano, creo yo. Un cristiano puede cogerir un pastor. ¿Qué significa eso, hermano? Corregir a un pastor. Corregir a un pastor. Hombre, si el pastor ha metido la pata, dice la Biblia, si habéis sorprendido a algún hermano en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre. Claro. Hombre, si esa falta es visible y con amor y con cariño. ¿Vale? Claro, porque los pastores no somos perfectos. Claro, y cuando tengas que corregir a un hermano, que tengas la suficiente sabiduría, que es cierto, que es verdad y que tienes pruebas para corregirle con espíritu de mansedumbre. Eso es lo que nos enseña la Biblia, ¿vale? ¿Se ha entendido bien, Casaca? Sí, tío, sí. Tenemos. Hermanos, los adultos tenemos al Espíritu Santo. Mi pregunta es, ¿los niños tienen al Espíritu Santo? Claro que sí, ¿por qué no? Los niños que tienen a sus padres cristianos. Porque el padre o la madre cristiano hacen santos a sus hijos. Están bajo la cobertura del Espíritu Santo. Daniel Vargas Jiménez. Los hijos de los inconversos no. Porque el padre cristiano o la madre cristiano hacen del pueblo de Dios a sus hijos. Y si viene Cristo, se marchan al cielo. Los hijos de los cristianos, Dice, porque de otra forma, los hijos de los inconversos son inmundos. Exacto, edificar y corregir con amor siempre, hay que hacerlo con mucho amor. Tío Luis, tengo No, una a ver, pregunta. Antonio Escudero, para Antonio Escudero. Sí. Nunca podré contestarte esa pregunta porque aquí no hablamos de administración de lo que puede pasar. Para eso está tu pastor, para que tú marches donde él y le preguntes. Pero aquí tenemos como fuerza, desde hace muchos años, fui yo uno de los que propusieron, en que no vamos a entrar en doctrinas administrativas, si este cayó, qué le pasa, si está de adulterio. Nunca vamos a contestar ninguna pregunta administrativa que le pertenece al pastor o al responsable. ¿Habéis oído bien? Yo te puedo enseñar todo lo que hay en la Biblia, pero no en doctrina administrativa, que eso le pertenece al pastor y al responsable. ¿Vale? Porque yo puedo tener una opinión y el pastor, pero tú estás bajo autoridad pastoral. Esta cierta edad. Claro, la edad, exactamente. Hasta que un hombre tiene el libre albedrío de escoger entre lo bueno y lo malo. Claro que sí, Antonio. Por eso te contesto con palabras sencillas y cariñosas, hermano. Dios me libre. Ahí está, hermano. A ver, quedan 12 minutos. Luardo, ¿cómo está usted por ahí? ¿Qué tal?
No se escucha del Luardo. Estará comiendo el gitano. Juan José, ¿estás por ahí? Sí, tío, estamos por aquí. Vale, eso es decir. Tío, quiero echarle Dime. una pregunta que seguro Vale. que se le habrán preguntado, no sé cuántas veces le habrán preguntado ya, pero lo digo porque me le han dicho que se lo diga, ¿vale? La pregunta. Vale. Igual hasta le va a hacer reír la pregunta, pero bueno, de tantas veces que la hemos escuchado. ¿Jesús tenía sangre de María? Me voy a reír. Vale. Hay unos que dicen que sí y otros que dicen que no. Yo por mi parte digo que sí. No tiene que ver nada que Jesús tenga sangre de María para que Él sea santo. Porque Jesús, como Dios es santo, tiene una santidad inherente. Por tanto, tenemos que decir dos cosas. Primeramente, que el pecado no entra por la sangre. Despertar. El pecado no entra por la sangre, porque si no, donar sangre sería pecado. Pero yo puedo donar sangre y no pasa nada. El pecado no se transmite por la sangre. ¿Habéis entendido? Por tanto, tenemos que decir que Jesús en la matriz de María puede recibir la sangre de María por una vena que le llaman la vena cava, que es donde se alimenta a través de los jugos nutrientes que nosotros tenemos en el cuerpo, es por la sangre. Por tanto, la madre transfiere los alimentos a través de la sangre y del cordón umbilical y de la vena cava para que el niño marche en su crecimiento y marche creciendo, ¿vale? Pero aunque Jesús tenga la sangre de María, no tiene que ver nada, ni le contamina, ni le hace nada. Porque, como se dice un refrán, al oro no se le pega el polvo. El oro es tan oro en la joyería como en el cenaco o como en el barro. Es igual. Nunca cambia su identidad ni lo que es. Por tanto, Jesús estuvo en la matriz de María con una naturaleza pecaminosa, María, porque no era como dicen los católicos. Sin embargo, no le contaminó a él. Él es santo inherentemente propio. No sé si lo habéis entendido, ¿verdad? Aleluya. Por tanto, Jesús tiene esa sangre, luego tiene su sangre independiente como persona y como humano de todos nosotros. Es igual a nosotros, semejante en ese sentido, ¿no? No es algo que la Biblia no lo enseña. Jesús es verdaderamente humano. Y eso no hay quien lo desacredite. Lo que Cristo derramó en la cruz del Calvario fue su sangre. ¿Es verdad, sí o no? Juan José, dime. Contéstame, Juan José. ¿Jesús derramó su sangre en la cruz del Calvario, sí o no? Claro que sí, tío. ¿Qué significa la sangre? Ese es el problema que muchos tienen. El elemento de la sangre no es la que perdona tu pecado, sino el significado de la sangre, que es el sacrificio. Amén. El sacrificio de Cristo es el que perdona tu pecado, no el elemento de la sangre. ¿Lo habéis entendido? Porque lo que significa sangre es sacrificio. Por tanto, tenemos que decir que Cristo potencialmente derramó su vida, su sangre, porque la vida del cuerpo está en la sangre. Cristo derramó su propia vida para que virtualmente ahora perdone tu pecado. ¿Lo habéis entendido? No sé si lo entendéis. Potencialmente, hace 2000 años, virtualmente, Cristo derramó su vida, su sangre, porque la vida del cuerpo está en la sangre, derramó su vida en sustitución tuya, José, de Eduardo, de Casaca y de todos los que me veis, por sustitución, para que potencialmente en este mismo segundo la sangre, el elemento, el sacrificio perdone tu pecado. ¿Lo habéis entendido ahora? Pero esa sangre no está contaminada, porque el pecado no se contamina por la sangre. Ni Cristo tuvo herencia de pecado. Él era santo inherentemente, era Dios con nosotros. ¿Lo habéis entendido ahora? Juan José, ¿lo has entendido ahora?
Lo de la sangre. Amén, amén, tío. Venga, otra pregunta. Eres santo todo, muy bien. Y no hay mayor santidad que tenga esa humanidad cuando es una con la persona del Verbo. ¡Fua! Por eso Cristo es completamente impecable. Sí, una pregunta, tío. Cuando Jesús nació, ¿fue sin concupiscencia cuando se trata de epitomía y algo así? Cristo no hubo. A ver, le voy a contestar porque aquí es una pregunta que no me ha hecho bien. El hombre tiene que estar sometido a Dios porque los pastores están sometidos a un responsable de zona. No. Los pastores están sometidos a Dios. Eso no está bien. Usted tiene un ataíd en contra de los pastores. Por tanto, usted ni tan siquiera, mira lo que llego a decir, ni tan siquiera participa de la iglesia. No, déjalo. Claro, hemos sido limpiados en la vida de Jesucristo, porque la sangre es la vida del cuerpo. Hemos sido limpiados y Apocalipsis dice, ha vencido por la sangre de Cristo. Qué bueno. Pero quiero decirle a Miracule 21, usted tiene que estar sometido, obediente a su pastor, que su pastor está sometido y obediente a Dios. Porque el que obedece a los pastores obedece a Dios. Así de claro. Y eso es el texto bíblico, claramente. Someteos a vuestros pastores porque ellos son los que van a dar cuentas a Dios. Por tanto, estás muy equivocado y estás muy lejos de la verdad. Lo siento en el alma, pero de esa forma que piensas, no estás haciendo bien y te estás contaminando. Yo estoy bajo la autoridad de mi responsable, pero antes estoy sometido a Dios. En el buen sombra, pues sí, obedezco a mi responsable. Claro, en todo de ministerio, de pastor y todo eso, pero no en cuanto a vida cristiana. Yo estoy sometido a Dios en vida cristiana. Sí, cuando dice Jesús en la cruz del Calvario, perdón, en el Getsemaní, si es posible pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya, estaba diciendo de alguna manera, Padre, si hay otra forma que pueda yo llevar a cabo tu voluntad, mira a ver si hay otra forma. El Padre le dijo por primera vez, no, esta es la voluntad mía. Y cuando entendió esto el Hijo dice, pues no se haga mi voluntad sino la tuya. A ver, José Cati, si te estoy diciendo que la vida del cuerpo está en la sangre, fue la vida de Cristo que se derramó en la cruz del Calvario, que es la sangre, porque es la tipología original. ¿Has entendido? Quiero que lo entiendas bien. La Biblia enseña claramente que yo os he dado la sangre para expiación. Os he dado la sangre para expiación. Porque la vida del cuerpo está en la sangre. Por tanto, tenemos que decir ¿qué se derramó en la cruz del Calvario? ¿Una vida o una sangre? Se derramó la vida a través del sacrificio que es la sangre, pero fue la vida. La sustitución fue la vida de Cristo. ¿Quién murió en la cruz del Calvario, hermano? ¿La sangre o la vida de Cristo? Se derramó la vida en sustitución tuya para que Él, derramando la vida, usted tenga vida. Y Él os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Por tanto, cuando hablamos de sangre y de vida es lo mismo en teología original. Pues si tú confías en la palabra y no en el hombre,
Hoy te digo desde aquí, estás muy lejos de la verdad y te lo digo con el mayor respeto y cariño que te mereces, pero estás muy lejos de la verdad. Tienes una raíz de amargura dentro de tu corazón que será difícil que entres en el cielo. Y no te digo que estás condenado, pero estás muy lejos de la verdad, de verdad. Me das pena. Por favor, sana tu corazón. Sana tu corazón, de verdad. Es lo que dice la Biblia. La Biblia es clara y concisa. Someteos a vuestros pastores porque ellos van a dar cuentas por vosotros. Y como siempre digo, que el pastor es malo, aunque no hay pastores malos. Si el pastor es malo, pues bueno, cada carnero por su pie se cuelga. Déjalo. Pero tú obedece. Porque obedeciendo a tus siervos, obedeces a Dios. Muy bien. Jesús jamás se sometió a los pastores de aquel tiempo, los fariseos no, hermano, perdona que te diga. Mirad. Cristo no levantó ni profirió juicio contra el sacerdote que le estaba juzgando. Aunque podía, no lo hizo. Porque en Dios, en Cristo, había respeto ante la autoridad del sacerdocio. Y si la Biblia te enseña que tienes que someter a tus pastores, eso es lo mejor que hay. ¿Vale, Q? Venga, pero esas preguntas no quiero ya contestarlas. A partir de ahora no se contestan. Os digo desde aquí que el que no se somete a sus pastores y a los siervos de Dios que hay en la iglesia, no se someten a Dios, ¿vale? Y estáis mal. Os lo digo con todo el respeto. A ver. Siempre estás hablando mal, Q. Siempre estás mal. Yo te estoy hablando conforme a la Biblia. ¿Vale? Tú sí que no sabes dónde está tu mano derecha. Tengo derecha e izquierda. Pero tú no lo sabes porque no lees la Biblia y la Biblia te lo enseña claro. ¿O no lo dice la Biblia? Ahora hay una demanda de los pastores que sean irreprensibles. Claro. Por tanto, mírate, por favor. Y respeta un poco. Que yo no te estoy quitando el respeto. ¿Estarás tú allí de portero? ¿A dónde? ¿En el infierno? ¿O tú? Yo te lo aseguro que no. Yo voy a estar en el cielo. Venga, no se hace caso más a ese hombre, porque siempre que entres para mal. Venga, ya no se hace más preguntas administrativas. Siervos de Dios es pastores, pastores y siervos de Dios. Yo hablo bien. Pues entonces, ¿por qué dices que no obedeces a tu pastor, sino a Dios? Y a los pastores dice que estás ahora contradiciéndote. Lo que has dicho ahora lo estás haciendo bien. Yo obedezco a mi pastor, pues ya está. Es que has dicho que obedezco a Dios y a los pastores no, porque están bajo la autoridad. ¿No ves que estás contradiciéndote ahora? Tío Luis, no todos son voluntad. Vale, venga. Gloria a Dios. Venga, ya no voy a contestar las preguntas administrativas, ¿vale? Muy bien, venga. Ya vamos a ir terminando, hermanos. Muy bien, que Dios te bendiga y yo lo... No, si es por beneficio tuyo. Yo siempre que hablo para beneficio de los demás. ¿Vale? Venga, ¿alguna pregunta más? Y ya terminamos, hermano. Y a ti también, que te bendiga Dios de verdad. Pero por favor, sé buen hijo, de verdad. Que cada día seas mejor, de verdad. Ese es mi deseo. Ahora lloro por ti para que Dios multiplique tus fuerzas
y no veas lo malo de los hombres, ve lo bueno, ¿vale? Vaya. Eso es lo mejor, eso es lo mejor. Es que has dicho, has escrito palabras que no están bien dichas. Yo no sé por qué si eres francés o no entiendes el castellano, pero has dicho cosas que no se tienen por qué escribir. Sí, la venida de Cristo puede ser que nuestra generación vea la venida de Cristo. Ojalá. Sobre la voluntad de Dios Padre y Jesús. Claro, la voluntad de Dios es que marcharía al sacrificio. Por eso no se haga mi voluntad sino la tuya. En esa voluntad nosotros hemos sido salvos, porque obedeció hasta la muerte y muerte de cruz. Venga, la última pregunta y vale, ¿qué os parece, hermanos? Casaca. Sí, tío. Venga, solo una pregunta más, ¿la haces tú o la hace Juan José, el que queráis, hermanos? Venga, Juanjo. Venga, ya que no se decide, el hermano Casaca la digo yo, ¿vale? Claro. Tío, ¿qué significa que en Jesús no hay persona humana, sino una persona divina con naturaleza humana? Muy bien, muy bien. Buena pregunta, que ha habido una controversia en España, pero bueno, lo aclaré, hermanos. Jesús no es una persona humana. ¿Por qué no es una persona humana? Porque esa persona no ha nacido con su naturaleza como somos nosotros. Juan José, tú eres una persona humana, Casaca es una persona humana porque naciste con tu naturaleza y tuvo un empiece, tu persona con tu naturaleza, que es lo normal, ¿vale? Pero Dios, o sea, Jesucristo, el Verbo eterno, es un hecho único e irrepetible. Y es que esa persona divina, que es eterna, asumió una naturaleza humana. Por tanto, esa persona es divina con una naturaleza humana. Por tanto, podemos decir que Jesús es persona humana. Es una persona divina que asume una naturaleza humana. Por tanto, no podemos decir de Jesús que es una persona humana. Es una persona divina, eterna, maravillosa, sublime. Es Dios. Y que agrega una naturaleza humana. Ahora, ¿podemos decir Jesús es una persona divino-humana? Sí. ¿Habéis oído bien? ¿Jesús es una persona divino-humana? Sí se puede decir, porque es divino y humano a la vez. Por tanto, incluso para que vean lo falso que puede haber una simple letra puede romper una doctrina. Jesús no es una persona divino y humana, falso. Si ponemos la Y en el medio, es falsa. Jesús es una persona divino-humana. Eso sí, porque es divino y humano a la vez. Ahí sí que podemos decir. Por tanto, ahí está, hermano, el ti de toda la cuestión, hermano, que hace tiempos pues hubo unos falsos entendimientos aquí y tuvo que entrar al encuentro de los hermanos y decir, tener cuidado con lo que decís, de decir que Jesús es una persona humana, porque si decimos que Jesús es una persona humana, es un hombre que llegó a ser Dios, y eso es falso. Sino es todo lo contrario, es que Dios se hizo hombre sin dejar de ser Dios. ¿Jesús puede pecar? Imposible. Jesús no puede pecar. Y lo voy a aclarar, ¿vale? Esta es la última. Pues ahí está, hermano. Pero no digas eso que yo me someto a Dios porque los pastores se someten a sus responsables. Eso no tienes que decirlo tú. Ahora, lo que estás diciendo ahora es buenísimo y bien. Pero lo que has dicho antes no está bien, claro. José, ¿Jesús podía pecar? Imposible. A ver, os voy a poner un ejemplo. ¿Vale? ¿El que peca qué es? ¿La naturaleza o la persona? Juan José. ¿Qué peca del hombre? ¿La naturaleza o la persona? Dime. Contéstame. La persona, tío. Exactamente. No peca la naturaleza. Peca la persona.
El alma que pecare, esa morirá. La persona que pecare, en traducción exacta, esa morirá. Es el sujeto de atribución. Es el Luis. Imagínate que ahora voy yo, Juan José, allá a Francia y te pego un aguantazo con esta mano. ¡Ras! Y te dejo sola. Y te digo que yo no he sido, que ha sido mi mano. Y si te ríes de mí, porque el que te ha pegado no ha sido la mano, ha sido la persona del Luis que con la mano natural de la naturaleza te ha pegado un guantazo. Por tanto, lo que peca del hombre no es la naturaleza, es la persona. Qué bien. ¿Vale? Entonces Jesús, podemos decir que él agrega una naturaleza, pero esa naturaleza no lo hace más bajo para pecar. No, hermanos. Porque si decimos que Jesús puede pecar, estamos diciendo que su persona puede pecar. Y si decimos que su persona divina puede pecar, estamos diciendo que Dios puede pecar. Y eso es imposible. Dios no puede pecar. Es completamente imposible. ¿Vale? No sé si lo habéis entendido. ¿Pero puede ser tentado? Sí, por la experiencia de su humanidad. Pero ahora dice, bueno, si es tentado y no puede la opción de pecar, entonces ¿para qué sirve la tentación? Os voy a enseñar una cosa, ¿vale? Lo que hace la tentación en cada persona en particular, de Casaca, de José y todo esto, es revelar lo que hay dentro. Eso hace la tentación, que viene del griego peirazos o peirasmos. Por tanto, tenemos que decir que la tentación en ti resalta lo que hay dentro de ti. Nada más. Para bien o para mal. ¿Por qué? La tentación y la prueba, lo que el enemigo usa la tentación y la prueba para sacar lo peor de ti, Dios permite la prueba para sacar lo mejor de ti. ¿Lo habéis entendido, Juan José? Ahí está. Por tanto, la tentación en Cristo era para sacar que Él era Dios. Era una prueba. Por ejemplo, os voy a poner un ejemplo, aleluya, para que lo entiendas. Imagínate que coges ahora un anillo de oro y lo llevas a la joyería. Y en la joyería dices, es oro de 24 quilates. Dices, espera un poco, eso lo dice usted, pero vamos a identificar. Le echan un ácido, lo empiezan a lijar. La pregunta es, ¿ese oro de 24 quilates puede cambiar su naturaleza? No. ¿Puede cambiar su color? No. ¿Puede cambiar su esencia? No. ¿Puede ser probado? Sí. La prueba produce que eso es oro de 24 quilates y da credibilidad que es oro de 24 quilates la prueba. Por tanto, la prueba en Cristo no es para saber si podía caer, sino para demostrar que Cristo no podía pecar y que tal sumo sacerdote nos convenía. ¿Lo habéis entendido ahora, Juan José? Muy bien. No sé si lo habéis entendido. Preguntadme, decidme. Amén, tío, amén, amén. Por tanto, la prueba en él produjo que tal sumo sacerdote necesitábamos, porque la prueba de su impecabilidad demostraba que tal sumo sacerdote nos convenía. Santo más grande que los cielos. Aleluya. Amén. Bueno, pues hasta aquí, hermanos míos. Ha sido un placer estar con los hermanos de Francia, porque este live era para los hermanos de Francia, aunque han estado de España, ¿vale? Todos entramos dentro del propósito de Dios. Bueno, Vegeta. Venga. Hasta aquí, hermanos, ¿vale? Bueno, pues despide Casaca o Juan José, lo que queráis, hermano, y terminamos. Ya os diremos el próximo tema para la próxima vez, ¿vale? Tú mismo, Que será el próximo tema desde el Getsemani hasta la cruz, Qué bien, ¿vale? qué bien. Tú mismo, candidato. Despide tu casaca, mi hermano, que yo le he hecho muchas preguntas al tío. Tú despide ya, venga. Señor Padre, te adoramos, Señor, en esta noche. Primeramente, gracias por tu amor inmenso y por tu misericordia, Señor. Señor, gracias, Señor, por estos momentos, Padre,
Señor, que tú puedas bendecir a mi tío Luis, Padre, y a mi hermano Juan José, Señor. Señor, que tú puedas, Padre, capacitar nuestra mente, Señor, para poder guardar, Señor, tu palabra, Señor. Padre, a ti la gloria, la honra y el poder.